Hoy me gustaría darle un poco un repaso a algo que llevo persiguiendo toda mi vida, que pensaba que tenía clara su definición y resulta que a lo largo de los tiempos he ido cambiando lo que significa para mí, y es la libertad. Si buscas la palabra libertad en el diccionario probablemente te den una definición exacta, pero muchas veces el cuerpo no se guía por lo que pone en el diccionario, sino por lo que entiende al leer esa definición, ¿no? En mi caso me gustaría poder reflexionar un poco sobre el concepto de libertad que he ido teniendo a lo largo de mi vida, qué significaba para mí y cómo de manera lógica ha ido evolucionando esa definición, ¿no? Cuando era pequeño, la primera definición de libertad que yo recuerdo es la de un niño que quiere poder elegir lo que hacer con su tiempo. Como he contado en algunos otros vídeos y demás, yo de pequeño, cuando llegaba el fin de semana, muchas veces no sabía si iba a tener que ir a trabajar al campo o si ese fin de semana iba a ser para hacer lo que un puto niño quiere, que es jugar y perder el tiempo por ahí, por el parque, ¿no? Entonces supongo que, aunque en aquel momento no tuviera la capacidad ni la mente preparada para darle una definición a la palabra libertad, en aquel momento la libertad para mí significaba poder ser dueño de lo que yo iba a hacer ese fin de semana. Es algo tan sencillo como eso. El cuerpo, o sea, la mente no le pone unas palabras a lo que es la libertad, pero el cuerpo sí la siente, sí sabe lo que es, ¿no? Bueno, pues durante un tiempo esa fue la primera definición. Posteriormente, cuando crecí, quizá con 15, 14 años, cuando fui capaz de correr lo suficiente, hubo días pues que yo, en lugar de ir al campo, lo que hacía era pillar y correr. Entonces mi padre tenía que irse y, sin más remedio, porque no iba a perder la mañana por culpa del niñato que se va corriendo cuando debería ir al campo. Entonces en aquel momento, de alguna forma, la definición de libertad cambió, porque yo ya podía correr para ser dueño de mi tiempo. Si os fijáis, hay un pequeño saltito, ¿no? El cuerpo en ese momento sigue sin reflexionar sobre lo que es la libertad, pero internamente el concepto de lo que siente cuando dices la palabra libertad es diferente. Entonces en aquel momento ya no era ser dueño de mi tiempo como si el tiempo dependiera de otros, porque ahora podía correr. En aquel momento la libertad sería para mí no tener que correr. Entonces el paso natural es, vale, ¿cómo voy a ser yo capaz de ser libre y no tener que correr? Yéndome lejos. Con 15 años, un niño que quiere irse lejos, el mejor recurso que tiene, o al que yo llegué en aquel momento, era estudiar. Pues nada, yo lo que he dicho en algunos otros vídeos, era el mejor de los mejores de la clase, no el mejor, pero era un buen estudiante y me esforcé un montón. Y lo bueno es que no lo hice por nadie, lo hice por mí, eso está claro. Pero lo hice por mí porque buscaba esa libertad, porque buscaba poder salir de aquel pueblo, de aquel lugar, que para hacerme dueño de mi tiempo me obligaba a correr. Entonces, durante mucho tiempo, porque los estudios en la vida ocupan mucho tiempo, seguramente más del que debería, pero eso no es tema para este vídeo. Durante mucho tiempo el concepto de libertad fue: sigue estudiando, porque algún día podrás salir de aquí y no tendrás que correr. Vale, pues seguí estudiando, pasó la ESO, pasó bachillerato,
y me fui a estudiar fuera. Y estudié en Albacete, estudié ingeniería mecánica. Y claro, al principio de estar en una nueva ciudad, pues como siempre, estás fuera de tu zona de confort, no conoces el sitio, sientes esa, no sé, la dificultad de la novedad, cosa que te pone en un poquito de estrés, un poquito de ansiedad, luego la superas y ya cuando te estabilizas, sigues sin reflexionar sobre lo que es la libertad, pero tu cuerpo ya está sintiendo que la libertad es algo diferente, ¿no? En aquel momento yo ya no tenía que correr en Albacete estudiando, entonces la idea de libertad, bueno, pues se tendría que rehacer otra vez, ¿no? Porque claro, nunca vamos a llegar a la libertad. Siempre que tenemos la opción de darle una definición nueva, pues se la damos. Y en aquel momento dije, vale, ¿qué me está causando fricción en este momento? Y eran los estudios, porque en la universidad había que estudiar un montón. Pues nada, pues para conseguir la nueva libertad yo tenía que graduarme lo antes posible. ¿Y qué pasó? Pues que no suspendí nunca. No suspendí un examen. Y al final me gradué en 4 años. La carrera fue dura, eso sí, sacrifiqué muchas cosas, pero todo era por un bien mayor, que era conseguir la libertad, ¿no? Y cuando la conseguí, dije, ¿ahora qué hago con ella? Pues lo que hice fue apuntarme a un máster, porque no sabía qué hacer con ella. No sabía cómo manejar la libertad y dije, mira, vamos a quedarnos en lo conocido y vamos a hacer un máster. Pero bueno, vamos a darnos un poquito de aire y en el transcurso de carrera a máster vamos a hacer un viaje. El viaje que hice no fue el típico viaje de, pues, que te vas con los compañeros de clase y vendes papeletas para pagarte el viaje. El viaje que hice fue a la India. Me fui de voluntario, pues no sé, pues como que siempre he sido una persona que se piensa que es demasiado especial o que tiene que hacer cosas heroicas en su vida para sentirse importante, y en aquel momento lo ideal, lo que yo perseguía era ser Chris, el grande. Y me fui a la India, me fui a hacer un voluntariado allí con 2 chicas, con Patri y con Bea, que no conocía, lo cual es más heroico para la historia, ¿no? Como no las conocía y me fui a la India súper valiente, a un país súper lejano, era el segundo viaje que yo hacía, bueno, eso era una historia tremendísima que contar. Fui a la India a pasar el verano de 2015 durante 2 meses y ahora estaba mucho más lejos de mi casa, estaba en otro país, ya no solamente en otra ciudad, sino en otro país. No tenía presión por los estudios porque, bueno, pues sabía que el máster iba a ser menos intenso que la carrera, posiblemente, y tampoco tenía que huir de nada, ¿no? En aquel momento en la India, como siempre, los primeros días fueron incómodos, pero en cuanto empecé a sentirme en mi sitio, no sé, a establecer un poco una zona de confort, creo que mi cuerpo volvió a replantearse esa definición de libertad, ¿no? Allí no tenía que estudiar, ya no tenía presión por los estudios de después, y no sé, en aquel momento en la India, posiblemente la definición de libertad que se instaló en mi cabeza fue más enfocada a la ausencia de responsabilidades. Es decir, yo estaba allí, era un ambiente sencillo, solamente tenía que preocuparme de si esa mañana iba a ir al colegio a enseñarle a los niños inglés o matemáticas. Simplemente, mira, hoy me apetece inglés, pues venga, vamos a hablar inglés. Y llegaba allí, hello sir, era súper divertido y súper gratificante. Y a la vez
súper desconcertante para mi cuerpo, que pensaba que lo que llevaba persiguiendo toda la vida de libertad era fijo, y de nuevo, sin reflexionar sobre lo que era la libertad, mi cuerpo ya estaba cambiando ahí la definición. Cuando volví de la India me costó un poquito adaptarme a la nueva normalidad, porque claro, yo había estado 2 meses fuera sin responsabilidades, y volver a una ciudad diferente, que era Valencia, a estudiar otra vez el máster. Ya no lo estudié con las mismas ganas con las que había estudiado la carrera, porque sabía que los estudios no iban a ser ya esa puerta a la libertad. Sabía o sentía que la libertad en aquel momento iba a venir por otro sitio, y como os decía, posiblemente fuera esa ausencia de responsabilidades. Entonces, bueno, pues yo estudié lo justo y necesario en el máster, lo justo para aprobar. De hecho, ya suspendí algún examen, y a la vez empecé a hacer proyectos, a intentar colaborar con empresas para tener un trabajo y empezar ya a sentar un poquito las bases de esa supuesta nueva libertad, que sería la ausencia de responsabilidades, porque bueno, pues yo iba a ser mi propio jefe, ¿no? El tema está que con la definición de libertad, de ser mi propio jefe, he estado mucho tiempo, he hecho un montón de cosas por ese tipo de libertad, y tuve una parte de mi vida súper intensa por tener 2 trabajos, y sobre todo por pedirle al segundo de mis trabajos, que era la agencia de marketing que tengo a día de hoy, por pedirle a ese trabajo que fuera esa puerta hacia la nueva libertad. Muchísima presión. En aquellos momentos tampoco reflexionaba activamente sobre lo que era la libertad, simplemente mi cuerpo tenía la definición y yo seguía empujando y empujando y empujando hacia la agencia de marketing para que algún día funcionara y fuera esa puerta. Cuando por fin funcionó, me fui a Paraguay, porque era un lugar lejano. Yo quería hacer un viaje solo, intentando imitar aquella ausencia de responsabilidades que yo sentí cuando me fui a la India. Dije, bueno, o sea, con el paso del tiempo, las cosas se convierten en una historia en nuestra cabeza, en una historia súper épica, súper mítica, súper bonita. Yo recuerdo el viaje a la India como, bueno, aquello fue fantástico, me dejó limpio para toda la vida. Pero lo cierto es que cuando yo salí de la India no podía más, estaba ya cansado de estar allí 2 meses. Fue agotador. Pero lo que os decía, como yo tenía en mi cabeza que debía volver a esa ausencia de responsabilidades, a ese entorno nuevo, a ese supuesto viaje de nómada digital, no sé. Me fui a Paraguay, me fui solo. En aquel momento ya estaba saliendo con Sandra, mi pareja. Y estuve en Paraguay 6 meses. Los primeros 2 meses fueron espectaculares. Yo sentía esa libertad, decía, por fin, gracias a que tengo la agencia de marketing y puedo trabajar cuando quiera, más o menos puedo trabajar con quien quiera y puedo viajar y tal, aquí estoy, en Paraguay, con gente que considero que me puede contar cosas, gente con la que puedo reflexionar, gente, pues no sé, me sentía bastante libre, y de repente pues volví a estar triste, no sé, supongo que cuando sentí la libertad de Paraguay, mi cuerpo inconformista sigue apretando para volver a cambiarle la definición. Y en aquel momento
Pues sí, tenía la libertad de elegir lo que hacer, y lo que elegí fue pararme a reflexionar sobre lo que me pasaba, sobre mi interior. Descubrí que realmente internamente llevo toda una vida pagando las pequeñas manchitas, los pequeños traumas que yo tengo de la infancia. Y en aquel momento pude pararme, pude elegir estar solo, pude reflexionar sobre ello, era libre para hacerlo. Y reflexionar sobre todas esas cosas que me pasaban por dentro me hizo sentir que realmente nunca había sido libre, porque siempre había estado huyendo de esas fricciones que hacían que yo realmente no es que tuviera un diferente concepto de libertad, sino que simplemente no sentía que fuera libre nunca. Y en aquel momento la libertad para mí, diría que pasó de ser una libertad por agentes externos, tipo estar en un entorno que me guste, o estar rodeado de la gente que elija, o no tener responsabilidades, o poder tener un trabajo que dependa de mí. En aquel momento empecé a enfocar la libertad de otra manera, y es más hacia el interior. En aquel momento mi interior era, y lo sigue siendo, ruidoso. Entonces por fin pude poner el foco en que en lugar de venir del exterior, la libertad viene de poder entender ese ruido interno que tienes, esas pequeñas cositas que te hacen decidir las cosas que decides, entenderlas y ya no solo saber manejarlas, sino poder darles un poquito de espacio, ¿no? Cuando volví de Paraguay a España, a Alicante, donde vivía con Sandra, volví bastante contento, y me fui bastante triste de Paraguay por ello, pero sabía que hacía falta un cambio de fase. Y cuando volví contento por eso, porque aunque Paraguay había sido una experiencia muy buena, me había dolido mucho dejarla, me había enseñado que la libertad no la iba a encontrar ni yéndome más lejos, ni que mi agencia funcionara de puta madre y no dependiera de nadie. No, la libertad iba a venir de mi interior, de poder entender las voces que gobiernan mi cabeza y poder darles un poquito de espacio para que se expresen y que sientan algo de aire, algo de paz, ¿no? Después de estar allí en España unos meses, volví a sentirme súper apático, con muy poca energía. Y en lugar de buscar un error en el exterior, en lugar de pensar si el error estaba en la agencia de marketing, si estaba en que volví a estar en España aburrido, me puse a organizar las voces que yo tenía en mi cabeza, porque aunque en Paraguay no las controlaba del todo, sí que se asentó en mí esa sensación de que la libertad venía de dentro. Entonces ahora en España lo que tocaba era perseguir ese proyecto interno, ese entendimiento entre las voces de mi cabeza. Y llevo 4 meses con ese proyecto, ese intento de buscar la libertad en mi interior. Ahora he sentido que cierta zona de confort, porque pensaba que por fin había
calmado un poco esas voces, que por fin tenía un entorno que me estimula aquí en Vietnam, que salir a comer es divertido porque pues hay días que me apetece comer en el sitio de siempre, pero días que me pongo en modo explorador y tengo impulsos, tengo estímulos del entorno, ¿no? Y pensaba que había conseguido calma suficiente en mi interior, porque como ya entiendo las voces, ya sé quién habla, pensaba que eso me iba a dar la sensación de libertad, pero ayer salí por la playa a dar un paseo, como estoy haciendo hoy, pero ayer había algo que se sentía diferente. Ayer iba súper contento, iba de estas veces que sales a la calle que no puedes evitar sonreír. Y paseando por la playa pasaron dos chicas occidentales que, pues no sé, me vieron sonriendo y supongo que cuando ves a alguien sonriendo es más fácil mirarlo, sonreírle y saludarle, ¿no? Pues después de ese gesto, toda la alegría con la que yo había salido y la sensación de ser libre ya por fin se fue. De repente volví a sentir que algo cambiaba, volví a sentir que era frágil, volví a sentir que no tenía el control de nada. Y de alguna manera quiero pensar que buscar la libertad en el interior es el camino correcto, pero siento que me vuelve a pasar lo mismo de antes, que la propia zona de confort en pensar que sigo teniendo esa libertad me vuelve a traer una definición nueva. Y ahora sinceramente no tengo la respuesta, no sé, ya no, con lo que pasó ayer, ya no vuelvo a no saber qué significa la libertad para mí. Lo que sí sé es que de nuevo la vida otra vez me enseña que en cuanto me acomodo un poquito y que pienso que ya he llegado, realmente no he llegado a ningún lado. No sé qué es la libertad para vosotros, o si lo tenéis más claro que yo, si habéis vivido alguna libertad que sea diferente. Lo que sí sé es que al menos ayer por la playa la tristeza que sentí no fue una decepción por haber sentido que la definición de libertad cambiaba otra vez. Como este viaje aquí a Vietnam lo estoy haciendo solo a propósito, la tristeza de ayer sí, fue tristeza, pero en el fondo era satisfactoria, porque yo realmente he venido aquí a Vietnam a estar solo para eso, para provocar a ver por dónde sale mi cuerpo. Y aquello que pasó en la playa sí fue una putada, porque, joder, yo iba súper contento, pero fue una pista. Fue la pista de que hay algo dentro de mi interior que todavía no está preparado para asentar la definición de libertad. Entonces, bueno, sigo investigando, sigo cambiando cada día la definición que tengo, pero no sé. ¿Qué me decís?